¿Qué tal están, hermanos? Qué bueno. Qué bueno que no se fueron al Ángel a festejar. No había mucho que ir a festejar, ¿verdad? Pero ganó la selección. ¿Qué? Ganó, ¿no? Ok. ¿En qué versículo vamos a continuar hoy? ¿Quién se acuerda? ¿En qué versículo vamos a continuar? Bueno, primero el capítulo 13. ¿Y el versículo 29? ¿Quién dijo? Bueno, hasta el 29 llegamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Que vamos, como es muy largo ese capítulo, pero sobre todo la parte en donde llegan Pablo y Bernabé a Antioquía. Qué chistoso, ¿no? Salieron de Antioquía y llegaron a Antioquía. Así me acuerdo que hace años, un miércoles precisamente fue, saliendo de aquí, a mi hija en la escuela le habían pedido un globo. Y apenas me habían dicho hasta esa hora, ¿verdad? ¿No? Desde temprano, bueno, total que no lo habíamos comprado. Y entonces saliendo de aquí nos fuimos a conseguir un globo, eran de esos con gas, ¿no? Y pues por ningún lado. Dijimos, vamos a los tacos ahí de Boturini. Ahí siempre se ponen globos. No había. Sí. Y fuimos otro. Total, dijimos, ya, seguro nos vamos hasta la zona rosa. Ahí tenemos que encontrar globos. Nada. Y ya, pues de regreso, veníamos. Y no me acuerdo si eran estas fechas, porque mañana empieza el alcoholímetro, para que tengan cuidado. Y que me agarra el alcoholímetro. Párese ahí. Entonces yo ni me bajé, ¿no? Sí, sí, oficial. Se acerca a la ventanilla. ¿De dónde viene? Digo, de mi casa. ¿Y a dónde va? A mi casa. Entonces, ¿de dónde salió Pablo? De Antioquía. ¿A dónde llegó? Antioquía. ¿De dónde viene? De mi casa. ¿Dónde va? A mi casa. Y dice Lalo que venía atrás, primer síntoma de alcoholismo. No sabe ni de dónde viene, salió ni a dónde va. Y ya sabía dónde iba. Y finalmente lo encontramos, ya el globo por ahí. Y ya el corazón de mi hija descansó porque, cómo se preocupaba mi hija. Hasta la fecha, ¿eh? Pero de estudiante, ¿cómo se preocupaba si no hacía su tarea? Si no llevaba algo, si algo le faltaba, hacía el drama. Hoy como maestra lo sigue haciendo. Se sigue preocupando. ¿Sí? Está bien, pero no está tan bien que se preocupen tanto. Ella y su hermana salieron igual. Ok, vamos a leer del verso 30 al 37 y después me acompañan a orar, ¿sale? Dice, mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús. Como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción.
Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Señor, una vez vamos a considerar tu palabra que fue inspirada, dice ella misma, por tu Espíritu. Y que tu Espíritu que ahora mora en cada uno de nosotros, también como promesa tuya nos va a conducir a toda verdad. Que hoy podamos ver la verdad de tu palabra en esta porción y en lo que estudiemos, para que convenza nuestro espíritu de que todo lo que estamos viendo son hechos históricos reales que sucedieron y que son manifestaciones, testigos, declaraciones, hechos contundentes de que tú te levantaste de los muertos. Gracias, Señor, porque tenemos un Dios vivo y en ti podemos confiar, en Cristo Jesús. Amén. Ok. Acordémonos que llegó Pablo en su primer viaje. Llega después de Perge, se traslada a Antioquía de Pisidia. Él sale de Antioquía de Siria, y donde estaba su iglesia, digamos su iglesia base de él, y ahora llega a Antioquía de Pisidia, que es donde va a estar. A ver, alguien así que ha leído este capítulo, ¿cuánto tiempo estuvo Pablo aquí? En Antioquía de Pisidia. En lo que abro mi agua. Porque es importante este dato, ¿eh? Ahorita van a ver por qué. Porque ahí dejó establecida una congregación Pablo. Y la dejó establecida en 8 días. ¿Se acuerdan que vimos hace 8 días? Que llegó a una sinagoga, la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Y que ahí leyeron la ley, leyeron a un profeta e invitaron a los visitantes que habían llegado, que eran Bernabé y Pablo, a que si alguno de ellos quería exhortar al pueblo, tomara la palabra. Y entonces es Pablo el que se levanta y toma la palabra, y es el mensaje que está dando en la sinagoga de Antioquía. ¿Sí? Y después vamos a ver más adelante que una vez que declararon esto, se hizo un alboroto, ahorita lo vamos a ver, y le pidieron a Pablo que a los 8 días regresara a hablarles más de estas cosas. Y eso fue un sábado, y al siguiente sábado regresó, volvió, se juntó toda la ciudad. Una vez que se juntó toda la ciudad, provocó los celos, ahorita lo vamos a ver, nada más estoy describiendo así rápido eso, provocó los celos de los judíos de ahí y lo expulsaron de Antioquía en 8 días. Y de ahí se fue a Iconio. Ok. Entonces, ¿cuál era la predicación? O ya lo habíamos visto en las semanas anteriores. ¿Cuál era el mensaje principal de su predicación de Pablo? Muy bien, Anita, la resurrección de Cristo. El énfasis era en ese, en la resurrección de Cristo, en un Cristo que no se quedó muerto, sino que Dios lo levantó de los muertos. Y que debe ser también nuestra predicación. Es verdad que tenemos que hablar del sacrificio de Cristo, aún de las promesas sobre su sacrificio, pero el énfasis está en la resurrección. Pablo dedica todo un capítulo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, para hablar acerca de la resurrección. Y es a lo que le da mayor relevancia en la obra de Cristo. Porque aún dice, si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de lástima. Si Él no hubiera resucitado, si Él se hubiera quedado en la tumba, aunque se hubiera muerto por nuestros pecados,
Si Dios no lo levanta de los muertos, entonces la victoria no hubiera sido completa. Pero Dios lo levantó de los muertos. Entonces su énfasis de Pablo en sus predicaciones era hablar del Cristo resucitado. Y estas son las palabras con las que empieza esta porción. Dice, mas Dios, después de todo lo que ya vimos, ¿no? Para no volver a lo mismo. Mas Dios le levantó, refiriéndose a Cristo, por supuesto, de los muertos. Y como esto no es algo que era ajeno a todas las personas de ese entorno, ¿sí? Y aunque no están muy cerca de Jerusalén, están en Antioquía de Pisidia, y esta región o estas ciudades que están mencionando, ¿alguien sabe a qué provincia pertenecían? Bueno, pertenecían a la provincia de Galacia. Todas estas que hemos mencionado: Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, ¿sí? Todas esas pertenecían a la provincia de Galacia. Así que cuando Pablo escribe, ¿sí?, a los Gálatas, también está hablando a todos ellos, ¿no? No solo se dirige a ellos, sino eran todo un grupo de provincias. Y de hecho son las primeras, por ejemplo, las primeras cartas que escribe Pablo. Se cree que la primera carta que escribió fue la carta a los Gálatas. La primera que escribió. Mire, como no hay fechas en las cartas, van a encontrar en diferentes Biblias, aún las que sean de estudio, algunas dan datos precisos en un año X. Otras dan un margen entre años, entre el año 49 y el año 54, por ejemplo. Pero quien se han metido a estudiar, dicen que la primera carta que se escribió fue la carta a los Gálatas, ¿no? Pero dejémoslo ahí. Entonces está predicando Pablo estas cosas, dice, y para dar respaldo a lo que está diciendo y contundencia, está citando hechos reales que él mismo después va a declarar en otras de sus cartas. Dice, y Dios, aparte de que lo levantó de los muertos, dice, el mismo Jesús se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. ¿Se acuerdan que Jesús, una vez resucitado, les dijo a los discípulos que se quedaran un momento en Galilea, que fueran a Galilea y que ahí lo esperaran? ¿Dónde sucedió este hecho? Cuando les dijo, vayan a Galilea y ahí espérenme. En el último capítulo del Evangelio de Juan, cuando están nuevamente ellos pescando y cuando restaura a Pedro. Y ya después la orden es, cuando ya él se va, dice, ahora vayan a Jerusalén y ahí esperen la promesa de lo alto, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, cuando él subió de Galilea a Jerusalén, era cuando en esos 40 días estuvo apareciendo muchas veces Jesús. En el capítulo 24 de Lucas, por ejemplo, habla de 2 hombres a los que se les apareció a 2 discípulos en el camino a Emaús. Se le apareció a María Magdalena, se le apareció a otras mujeres, se le apareció también a Pedro, se le apareció a 7 discípulos, se les apareció luego a 10, y sin estar Tomás, luego a 11, 8 días después estando Tomás, y registra varias apariciones. Y Pablo, cuando habla o les escribe a los corintios, empieza a escribir, y una vez se le apareció a 500. A 500 discípulos se les apareció, y después a Cefas, dice, y después a mí, el último de los apóstoles. A mí como un abortivo, el cual no merezco este título de apóstol, dice, también a mí se me apareció. Y ya vimos dónde se le apareció, ¿verdad? En el camino a Damasco. Ahí se le apareció Jesús a Pablo. Y entonces empieza a relatar aquí Lucas de todos esos hechos
en los que Jesús se había aparecido en su recorrido de Galilea a Jerusalén, ya resucitado, y dice, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Todos estos hombres estaban testificando de la resurrección de Cristo a todo el pueblo. Y dice, y nosotros también, dice Pablo, nosotros también les estamos anunciando el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y entonces aquí va a recurrir un poquito no solo a los testigos que ya habían presenciado la resurrección de Cristo, los que lo habían visto con los ojos, sino ahora va a hablar de las promesas que se le habían hecho a nuestros padres, dice, los judíos, y se va a recurrir un poquito a la historia, ¿no? Dice, esa promesa Dios la cumplió a los hijos de todos estos que vieron a Jesús resucitado. Dice, a todos ellos les cumplió esta promesa. Dice, y de eso también somos nosotros, resucitando a Jesús. Y empieza a dar las citas, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y después va a dar citas, dice, en cuanto a la resurrección prometida en el Antiguo Testamento de Jesús. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, le dijo así, os daré las misericordias fieles a David. Y los que tienen concordancias ahí en sus Biblias, ¿a qué cita les remite en el Antiguo Testamento? Isaías 55, ¿no? Y dice en Isaías 55, las misericordias fieles a David. ¿Sí lo han visto en ese? Cuando empieza Isaías 55, dice, a todos los sedientos, vengan a mí y yo os daré a beber. Compren vino y leche sin dinero, ¿no? Y después ya que describe eso, dice, las misericordias fieles a David. Entonces a David se le había prometido eso en cuanto a la resurrección de Cristo, pero también los vuelve a remitir a otro salmo, no solo al 2, dice, por eso también dice en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, y vuelvan a ver su concordancia. Salmo 16, algunos que se conocen como salmos mesiánicos, ¿no? El 16, el 22, hay varios salmos mesiánicos que están hablando de Cristo. Y vuelve a citar Pablo, porque a la verdad, David, ya que la promesa fue a David, para que la gente no se confundiera, que no estaba hablando el salmista, ¿sí?, de él mismo, de David, sino estaba hablando de alguien más que se iba a levantar y no iba a haber corrupción. Y entonces Pablo les va a aclarar, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió o murió. Y fue reunido con sus padres que también ya habían muerto y aclara, dice, y vio corrupción, porque antes dijo, ya había mencionado, que su santo no vería corrupción, refiriéndose a Cristo. Ahora está aclarando, David se murió y digamos su cuerpo se lo comieron los gusanos, por decirlo de otra manera, ¿no? Se lo comieron los gusanos, vio corrupción, se echó a perder su cuerpo, entró en descomposición, ¿sí? Como todo el que se muere, entra su cuerpo en corrupción y terminan los gusanos por comérselo. Pero no así con Cristo. Dice, mas aquel, refiriéndose a Cristo, a quien Dios levantó, él no vio corrupción. Su cuerpo se levantó glorioso. ¿Sí? No entré en ese proceso. Y ya el apóstol Pedro en sus cartas nos aclara algunas cosas, y Judas también. ¿Qué pasó en esos 3 días que estuvo Jesús en la tumba? Ya que no entró en corrupción, aunque murió, pero en realidad en espíritu, dice, fue a predicar a los muertos.
¿Era para que se salvaran los muertos? ¿Hay otro chance después de muertos? Entonces, ¿por qué dice que fue a predicar rocks a los muertos? ¿Tú qué dices que no? El micro, ¿tienen micro? Aquí con Fer. Acá adelante. Bueno, yo una vez estaba viendo un estudio que decía que lo más probable es que bajó para hablar con los que habían creído en él, o sea, los que habían muerto sin haber visto al Mesías, para él después decirles que ya había llegado y que su promesa había estado cumplida, o sea, que como para hacerles ver que sí había llegado ese en quien ellos habían creído. O sea, todos los grandes héroes del Antiguo Testamento lo vieron y lo vieron glorificado, es lo que decía el estudio, no sé si vaya por ahí. Ahí le vamos a dejar porque no estamos estudiando a Pedro, ¿no? ¿Sí? Porque hay varias versiones, ¿sí? Y en realidad son de esos pasajes en la Biblia que los teólogos han debatido por muchos años y nosotros lo vamos a debatir. Como en Génesis 9, ¿sí? Que habla que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres y de ahí surgió una raza. ¿Y quiénes eran los hijos de Dios? ¿Y quiénes las hijas de los hombres? Así que se los dejo de tarea a quien le guste meterse en camisas de 11 varas. Ok, entonces, recopilando, las palabras más maravillosas del Evangelio es que Cristo resucitó, ¿sí? La evidencia es que Jesús se apareció durante muchos días a sus testigos. Y todos estos relatos, estos hechos que se describen, sucedieron realmente, fueron hechos reales que sucedieron. No eran leyendas, no era una filosofía, no era fantasía, fueron hechos reales que sucedieron. ¿Sí? Y el cristianismo entonces se convierte en una proclamación de hechos que hablan de lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Ese es el cristianismo, hechos reales que proclamamos de lo que Dios ha hecho. Cuando uno testifica de su propia experiencia, estamos proclamando un hecho de Dios, de lo que ha hecho en uno, para que los demás oigan lo que hizo. Y vaya que si hay historias, yo creo que cada uno de nosotros tenemos una experiencia personal de lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿sí? Y somos testigos de eso. Y la gente se va a admirar. A mí hay gente que no me cree de cómo llegué a estar. ¿Tú te drogaste algún día? ¿Tú llegaste a eso? Pues, Beto luego me recuerda, ¿no? Dice, no, es que el hermano Chucho sí, dice. ¿Sabían que mi esposa se dormía con un cuchillo bajo la almohada antes de que yo conociera a Dios? Para defenderse de lo que yo le podría hacer. Dormía con un cuchillo. Por eso esto lo sabe Memo. Y por eso cuando Memo le dice a veces desde aquí a Vicky, Vicky, ¿te imaginabas un día que tu esposo llegara a ser pastor? No. Pero Dios que levantó a Jesús y Jesús en cada uno de nosotros, hermanos, somos hechos vivientes, testigos vivientes de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso no nos callemos, proclamemos de las verdades de Cristo. Ahora que los jóvenes estuvieron en su reunión y ayer estuvimos en la reunión de pastores, el joven que compartió aquí su testimonio estaba como muy sacado de donde dice, es que no sé si lo hice bien, pero y es que lo que dije y la verdad nunca había dicho eso y yo más o menos lo animaba que ayer a que no se avergonzara,
que aunque son hechos vergonzosos lo que hicimos antes, porque así dice la Biblia, que ahora nos avergonzamos de eso que hicimos antes, le decía, pero eso es la evidencia de lo que Dios ha hecho en tu vida también. Y si es necesario sacarlo para ayudar a otros, para ganarnos su confianza, sácalo. No es para vanagloria ni para uno enorgullecerse de sus cosas malas que hizo. Es para proclamar la gloria de Dios. Así entonces es como Dios cumple sus promesas a sus hijos, a todas las promesas que están en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y aún a nuestros hijos, porque la Biblia en varios pasajes nos habla, bueno, así como la maldición, no como se enseña en algunas congregaciones que hay una maldición generacional, sino dice la Biblia que estas maldiciones alcanzarán hasta tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Pero también dice, también las bendiciones alcanzarán a la tercera y cuarta generación. Entonces también cuando nosotros conocemos a Dios, transmitimos a la siguiente generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, y si ellos siguen así, hasta las demás generaciones. Alguien hizo una vez un estudio y dicen que hasta la cuarta generación es cuando a veces ya se empiezan a perder. Otra vez como los bisnietos. Espero que, ¿no? Por eso hay que hacer lo que dice el libro de los Jueces. Más bien no hay que hacer eso, sino todo lo contrario dice. Ese es un versículo muy triste cuando dice, y se levantó otra generación que no conocía a Dios. No permitamos que se levanten generaciones que no conozcan a Dios. Que cada generación que venga conozca a Dios. Ok, terminamos esta sección. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta de aquí? No, vamos a los versículos del 38 al 41 ahora. Porque aquí como que termina otra sección, está hablando de la resurrección de Cristo y de las promesas hechas, ¿no? Y ya después como que concluye, aquí Pablo cierra esto, todo lo que está diciendo y dice, ¿saben o sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Cristo se les anuncia el perdón de pecados? Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Ok, aquí Pablo va a hablar de una promesa para los que creen y va a hacer una advertencia para aquellos que no creen, para los que van a rechazar. ¿Cuál es la promesa para los que creen? ¿Sí? La promesa es que por medio de Jesús se nos otorga perdón de pecados. Y antes Lucas había declarado en los primeros capítulos, dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesús, pero somos salvos por su sacrificio, por lo que Él hizo. Entonces, por medio de ese sacrificio, tú y yo hemos obtenido perdón de pecados y toda la humanidad que cree en eso obtiene perdón de pecados. Limpios, justificados, como si no hubiéramos hecho nada delante de Dios. Esa es la promesa, todo aquel que crea. Y Pablo después va a aclarar en Efesios, porque por medio de la fe sois salvos. Y dice, por medio de la fe creer. Dice, y esto no de vosotros, no lo hicieron ustedes, sino como un don de Dios, para que nadie se gloríe. Nadie podemos captarnos de ser salvos. Es la pura gracia y la misericordia de Dios la que nos ha salvado. Pero tenemos que creer.
creer ese hecho nada más, lo que sucedió como un hecho real en el pasado, nosotros miramos hacia atrás, creemos ese hecho y en ese momento estamos perdonados. Nada tenemos que hacer, absolutamente nada, solo creer. ¿Sí? Y además aclara Pablo, miren, y nadie se salva por medio de aquello que la ley de Moisés dice. Nadie se va a justificar así. Cualquiera que haga todo el esfuerzo por portarse bien, por quererse ganar el cielo, nadie lo va a poder hacer. O sea, yo ahora he visto, ya están saliendo otra vez a las calles los testigos de Jehová, ¿los han visto? Y otra vez están poniendo ahí sus revistas, sus libros en algunas esquinas. Me han dado ganas de ir a hablar con algunos de ellos para preguntarles, ¿y dónde estaban en la pandemia? ¿Dónde andaban? ¿Por qué cerraron sus templos? ¿Por qué no salían a la calle cuando más se les necesitaba? Y es que ellos están haciendo todas esas cosas para ganar su salvación. Porque ellos tienen promesa de que solo 144,000, de acuerdo a un pasaje que viene en Apocalipsis, solo 144,000 van a ser salvos. Y los católicos, si les preguntas a un católico, ¿cómo te vas a ir al cielo? Dice, ay, portándome bien. Y entonces Pablo está aclarando aquí, porque todo eso tiene que ver con la ley de Moisés, que tiene que ser por el cumplimiento de mandatos, de obras propias. Isaías aclara, dice, nuestras mejores obras, lo mejor que podamos hacer, dice Isaías, son como trapos de inmundicia. ¿Y saben qué eran los trapos de inmundicia antes? Antes que no había toallas sanitarias para las mujeres, para su menstruación, se ponían un trapo y ese era el trapo de inmundicia. Entonces, aclara. Aquí Pablo, cuando está dando su mensaje, dice, nadie se va a salvar siguiendo la ley de Moisés. De esa manera no pueden ser justificados, porque en Cristo el justificado, ¿saben cómo es? Dice, es el que cree. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Y tiene que aclarar todo, ¿no? Por medio de Él. Así que esta promesa es para todo aquel que cree, pero también va a dar una advertencia, porque no se queda solo en la promesa. Y como que si quiere llamar la atención de la gente, les dice, miren, vean. A veces cuando hay una expresión así es como para llamarlos la atención, ¿no? En la escritura. Como en el Salmo 133 dice, mirad, observen cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Aquí Pablo les dice, miren pues, ya que les da primero la promesa y les va a dar la advertencia. Miren pues, que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Y viene su advertencia. ¿Y qué es lo que decían los profetas? También ellos decían, miren, oh menospreciadores, y asómbrense y desaparezcan. Qué duro, ¿no? Porque yo hago una obra en estos días, obra que no creen si alguien os la contare. ¿Quiénes son los que van a ser rechazados, los que no se van a salvar? Obviamente los que creen. Pero los que creen menosprecian, desprecian la obra de Cristo. ¿Sí? No quieren, ¿verdad? ¿Tú estás de acuerdo? Desprecian la obra de Cristo como si no les interesara. No. ¿Creen que entre nosotros haya gente que desprecie?
Mira, a lo mejor no lo hacemos así abiertamente y no despreciamos a Cristo. Pero algo yo les decía ayer en la célula, mis hermanos. Despreciamos muchas cosas en la iglesia. Yo pienso que hay gente que desprecia muchas cosas en la iglesia, por ejemplo, los que llegan tarde. Que no les importa que nuestros hermanos de la alabanza vienen los sábados a ensayar, otros los viernes, y que están desde las 9 de la mañana aquí ensayando. Los menosprecian, los desprecian. No me interesa. Otros que desprecian la comunión en la oración los domingos en la mañana. Otros que desprecian el estudio en las mañanas. Yo sé que no todos pueden. Porque ¿a poco no les da tristeza? Y a mí a veces coraje, se los confieso. Cuando voy llegando, hermanos, a las 12 del día, a las 12:30, y alguno que otro llega al amén. No abiertamente menospreciamos, pero va a llegar un momento, a mí me espanta lo que viene ahí en Mateo, cuando dice que algunos, muchos de nosotros, en aquel día llegaremos delante de Jesús y le diremos: Señor, Señor, en tu nombre echamos hasta afuera demonios, hicimos milagros, hicimos muchas cosas. Y el Señor nos va a decir: no os conozco, apartaos de mí, no os conozco. Por eso es que Pablo en una de sus cartas en Gálatas dice: habiendo conocido a Dios, y casi inmediatamente como que reacciona, pero lo dejó asentado, dice: más bien siendo conocidos por Dios. No se trata tanto de que nosotros hayamos conocido a Dios, sino que de Dios nos reconozca a nosotros como parte de su familia. Y hay una advertencia. La obra, dice, la obra que ustedes no creerán si alguien se las contare. Y esto sucede cuando, miren, nosotros les contamos, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que les contamos o les hablamos de nuestro testimonio o simplemente les predicamos en el Evangelio y unos nos van a decir: mira, la mera verdad yo no creo. Qué triste es eso, ¿no? Casi con ganas de sacudirlo, no sabes a dónde te vas a ir. Pues no, la verdad yo no creo. Está bien, tú crees eso, está bien, te respeto, pero yo no creo. Se van a ir al infierno. Nadie diga amén. Pero no creen la obra que les contamos. No lo creen. Y como veíamos hace 8 días, y aún viendo evidencias de milagros. Y la cita que nos recordaba Leti hace 8 días, ¿no?, de Lucas 16, del rico y Lázaro. Cuando ese rico le dice al padre Abraham: Señor, aunque sea, manda a alguien allá a la tierra para que les advierta a mis hermanos y no vengan a parar en este lugar de tormento. Dice Abraham: pues allá tienen a los profetas, ¿no? Que los oigan a ellos. No, Señor, pero si alguien de los muertos se levantara y les fuera a decir, entonces creerán. Dice: no, si no creen a los profetas, aunque se levante alguien de los muertos, ni así van a creer. Y hay gente que ni viendo una evidencia. ¿A cuántos les ha tocado que han visto un milagro en algún familiar o en un conocido? Dios los sana y les dices: lloré y el Señor te sanó. Y salen del hospital y se van a la villa. ¿Les ha tocado? A mí me ha tocado varios. No, porque queda más lejos, a la villa. Y se van allá a dar gracias.
Cuando dices que tú le dijiste, estamos orando en la iglesia por ti. Confiamos en que el Señor te va a salvar. Concluimos. La promesa fue que por medio de Jesús se nos ofrece perdón de pecados. Somos justificados de todo aquello que por la ley de Moisés no pudimos ser justificados. La advertencia es que si no aceptamos la obra de Jesús, seremos despreciadores y eso nos hará desaparecer. Del verso 42 y 43, bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre esta parte? Vamos al verso 42 y al 43 nada más. Porque ya aquí termina el sermón de Pablo en la sinagoga. Y dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles que estaban ahí, que también podían asistir a las sinagogas, los que eran unos como candidatos llamados prosélitos a hacerse judíos, dice, cuando salieron de la sinagoga y los gentiles, ellos que habían recibido esta palabra, dice, les rogaron que el siguiente día de reposo, o sea, dentro de 8 días, les hablasen de estas cosas. Y entonces, despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Es como que aquí decimos, ¿no? A lo mejor lo decimos hoy al final. Hermanos, estamos despedidos. Y entonces así lo hicieron en la sinagoga. Ya, los despidieron, se acabó la reunión. Pero la sorpresa es que esto había creado un impacto en muchos judíos y en muchos gentiles. Es cuando se recibe la palabra. Yo creo que a nosotros los que predicamos nos sucede más. Porque una vez que predicamos, a lo mejor alguien dijo, ya estamos por terminada la reunión, hermanos, salúdense, nos vemos el miércoles. Muchas veces se nos acerca la gente para decirnos algo de lo que hablamos y quieren comentarnos algo que les tocó su corazón, que se identificaron, ¿sí? Que fueron quebrantados, en fin, fueron llevados al arrepentimiento y empiezan a comentarnos cosas. Imagínense, así más o menos pasó, ¿no? Entonces la gente, los judíos, los gentiles, entonces le dijeron, Pablo, Bernabé, por favor, vengan otra vez, queremos oír más de eso que estuvieron diciéndonos. Vénganse dentro de 8 días. Y una vez que vieron esto ellos, como estos prosélitos, y agrega la palabra piadosos, el piadoso es el que busca de las cosas de Dios. Lo siguieron a Pablo y a Bernabé. Y una vez que vieron la reacción de ellos, su fe en ellos, les animan y les dicen, los persuadían, dice, a que perseveraran en la gracia de Dios. Y miren, ¿cómo somos salvos? ¿Por qué somos salvos? Aparte de la fe. Por gracia, como un regalo inmerecido. Pero a veces creemos que la gracia nada más es para salvación. La gracia es para toda la vida cristiana. En toda nuestra vida cristiana debemos caminar por gracia. Por eso es que Pablo y Bernabé dice que los persuadían, ¿sí?, a que perseveraran en la gracia. A que así como habían encontrado la salvación por gracia y por fe, caminaran siempre así. Insistieran, fueran constantes, ¿sí?, que no se apartaran de eso. Que si nosotros en un principio que nos convertimos, teníamos hambre por leer la Biblia. Y cada que podíamos agarrábamos la Biblia y escuchábamos alabanzas y escuchábamos a lo mejor cassettes. Yo me acuerdo que compré unos cassettes de mi primer
congreso al que fui. Al mes, 2 meses, cuando mucho, de estarme reuniendo en una iglesia. Compré todos los cassettes de ese hermano, Miguel López. No era mi familiar. O a lo mejor sí. Compré todos sus cassettes de ese congreso. Me los aprendí. Tus mensajes. Y hace poquito me encontré una predicación en Conquistando Fronteras, en donde habían invitado a Wade Myers. ¿Y quién creen que iba con Wade Myers? Miguel López. Y el hermano Escobedo invitó a Miguel López a compartir. Y entonces sí, se lo enseñé, ¿verdad, amor? Y mira, le dije a mi esposa, mira, aquí está Miguel. Estuvo ahí con Alejandro Escobedo. Ese hombre impactó mi vida. Entonces, ¿dónde quedamos? 43, ¿verdad? Entonces les persuadieron a que perseveraran en la gracia. Versos ahora del 44 y 45. Porque aquí se termina en este versículo 43 y ya no narra nada Lucas hasta la semana siguiente. Pasan 8 días sin narrar nada. Porque ya después dice, el siguiente día de reposo, o sea, terminamos en el verso anterior, en el día de reposo en que había predicado Pablo en la sinagoga. Pasaron 8 días, dice, el siguiente día de reposo, dentro de 8 días, como para que se imaginen la escena, ¿no? Así viendo una película, pasaron 8 días. A ver qué pasó dentro de 8 días después. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Yo me creo que los que asistieron a la sinagoga en la semana estuvieron hablando de todo eso, estuvieron compartiéndole a otros y les dijeron, vénganse, el sábado va a venir otra vez ese Pablo con su cuate Bernabé. Va a estar aquí, vénganlo a oír. Y entonces toda la ciudad respondió, se creó una expectación así, que dice que se juntó casi toda la ciudad. Y se juntaron con una finalidad, para oír la palabra de Dios. No se juntaron para ir a festejar el triunfo de México en el Ángel. Para oír la palabra de Dios. Bueno, no hay mucho que festejar, ¿eh? Pero entonces, viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Aquí vamos a ver en este día de reposo lo que provoca la envidia en los demás. Oposición. Ahí están los religiosos. No dice quiénes eran, a lo mejor eran los mismos que atendían la sinagoga. Unos judíos celosos de su religión, de su judaísmo, porque lo que estaba anunciando Pablo, aunque era parte de las promesas de lo que ellos creían, rechazaban a Jesús como el Mesías. Y entonces no podían aceptar eso. Y para ellos era una blasfemia, una doctrina contraria a lo que ellos creían, estar hablando de la resurrección de Cristo. Como que iba en contra de sus tradiciones. Y cuando ven la muchedumbre que se junta, casi todo el pueblo reunidos ahí, para escuchar la palabra de Dios, se llenan de celos. Y casi me imagino que otra vez hablando Pablo, aquellos empezaron a interrumpirlo. No es cierto, Pablo. Lo que estás diciendo es una mentira. Nadie se puede levantar de los muertos. Eso nunca ha sucedido en la vida. Sí, yo sé que ese tal Elías levantó un día a un niño, pero se volvió a morir y vio corrupción.
También su discípulo Eliseo hizo algo similar por copión de su maestro. Pero también se volvió a morir. Nadie hace eso. Y viene una oposición de parte de estos hombres. Le rebatían a Pablo y lo contradecían. Este es el poder que tiene la palabra de Dios, lo que provoca. Lo primero, cómo atrae a la gente, y después lo que despierta en otros, en los opositores, celos. Y yo preguntaba, ¿cómo es posible que aquellos mismos que habían estado esperando por tanto tiempo al Mesías, ahora lo rechazaran? Ellos conocían la ley, la palabra de Dios, los profetas y los salmos. Y ahí hablaba de la promesa y ellos esperaban al Mesías, y se los está presentando Pablo, y su celo, su oposición hace que los rechacen. No querían, ¿por qué? Porque este mensaje era revolucionario para sus tiempos y el pueblo judío se creía especial, único, que solo ellos, para ellos y para nadie más, era la salvación. No habían entendido muchas cosas. Y no querían compartir con nadie, porque acuérdense que ahí en la sinagoga estaban judíos y ¿quiénes? Y gentiles. Y para un judío, un gentil era como un perro. ¿Se acuerdan cuando, ya lo vimos, Pedro va a la casa de Cornelio y lo ofende a Cornelio? Porque le dice, ¿tú sabes cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil? Entonces, imagínense, entiendan también a los judíos. Ellos no podían permitir que un gentil también compartiera con ellos, ni siquiera a veces la mesa, mucho menos la salvación. Entonces, eso hacía que los rechazara. Pero entonces Pablo va a dar argumentos también. Ellos no querían compartir nada de su supuesta elección de un pueblo escogido, que podían concebir a Dios también como un Dios que se interesara por los gentiles. No les cabía en la cabeza. ¿Cómo Dios puede pensar en los gentiles? Versos 46 al 48. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a ustedes, judíos, a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿No quieres? Me vuelvo a los gentiles. ¿Por qué Pablo iba primero a las sinagogas con su pueblo? Si tú lees los 5 versículos del capítulo 9 de la epístola a los romanos que escribe Pablo, habla del gran amor que tenía por su pueblo. Por eso siempre le movía ese amor, y ahí mismo declara él, dice: yo preferiría ser anatema por amor a mis hermanos, con tal de que ellos se salven, que yo me pierda. Y en esa misma epístola, en el primer capítulo, en el verso 16, dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y agrega: al judío primeramente, y también al griego, y también a los gentiles, pero al judío primeramente. Y entonces les va a citar un versículo para ver si entienden.
porque les dice, porque así lo mandó el Señor, judíos, entiendan, así se los mandó. Te he puesto, pueblo judío, te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Qué versículo, ¿verdad? Ahí está la concordancia, ¿dónde está? 49:6, Isaías. Dios tenía un plan. El plan era así, tenía un pueblo escogido, sí era escogido y sigue siendo el pueblo escogido de Dios, los judíos. Pero tenían una misión. Ellos tenían que proclamar la salvación hasta lo último de la tierra a todos los habitantes, como Dios se lo había prometido a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y les cita esta parte de Isaías. Pablo les dice, ustedes eran luz o deberían ser luz a todos. Pero puesto que han rechazado todo esto, terminamos con la última parte. Denme chance ya de terminar, se acabó mi tiempo, pero ya para terminar el capítulo. Oyendo esto, los gentiles, dice, se regocijaban porque entendían, estamos dentro del plan de Dios. La salvación también es para nosotros. Y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas, a lo mejor no eran tan piadosas, y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces Pablo y Bernabé tienen una respuesta a la oposición judía. Los confrontan con su verdad. Y los judíos tienen otra respuesta totalmente diferente. Los gentiles tienen una respuesta totalmente diferente a los judíos. Ellos se llenan de gozo. Un gozo indescriptible de que son aceptados dentro de la familia de Dios. Y miren, hermanos, Jesús, cuando distinguía estas cosas, él dijo palabras muy fuertes. No desperdiciemos nuestro tiempo en alguien que no quiere nada con Dios. Jesús dijo, no des lo santo a los perros, ni eches tus perlas delante de los cerdos. ¿Por qué? Se van a voltear, las van a pisar, no les interesa. Y Pablo, y bueno, ya después Jesús también les dijo, ahí en el Evangelio de Marcos 6:11 creo es, o desde antes, les comisiona el Señor a sus discípulos a ir a predicar el Evangelio. Dice, vayan y prediquen el Evangelio. ¿Sí? Entren a las casas, bendigan. ¿Sí? Dice, pero si en algún lugar, les dijo el Señor, no los reciben, dice, sacudan el polvo de sus pies y salgan de ahí. De esos lugares donde los rechacen, donde no los reciban bien, porque al rechazarlos a ustedes, y eso ya no lo dice ahí Jesús, yo lo estoy diciendo, al rechazarlos a ustedes me están rechazando a mí. Y era una señal en ese entonces para anunciar a la gente o al pueblo o a una casa, una familia que rechazara al Señor, tomaban esa actitud, se sacudían el polvo de los pies y salían para diciéndoles, esa culpa queda sobre ustedes que rechazaron a Jesús. Y eso fue lo que les enseñó el Señor Jesús a sus discípulos. Y aquí Pablo lo hace junto con Bernabé. Aparte de que los judíos celosos buscaron mujeres que tenían cierta influencia para estar esparciendo chismes, ¿sí? Y para que pudieran expulsar a Pablo y a Bernabé de ahí, de Antioquía de Pisidia, y ya no estuvieran ahí.
y logran su cometido. Tienen que salir de ahí, ¿sí? Pero antes ellos les hacen esta señal o esta forma de hacerles mostrar que estaban ellos rechazando a Cristo y a la vez ellos los rechazaban ya también. Dice, y salieron de ahí. Pero ¿saben? Dice, ¿cómo salieron? Gozosos, contentos. Cuando a mi esposa y a mí nos corrieron de los grupos, él se contó, fue bien chistoso, ¿no? Por andar predicando el evangelio allá, me prohibieron subir con una Biblia allá a la tribuna de allá. Me prohibieron, dice, te prohibimos que digas Jesucristo desde la tribuna. Esto no tiene ninguna asociación con ninguna religión, no puedes decir el nombre de Jesús si no te atienes a las consecuencias. Yo ya había leído en la Biblia. Si alguien me confiesa delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante del Padre. Y si alguien me niega, yo le voy a negar. Les dije, yo no puedo dejar de hacer eso. Y después, un día, estando en casa, me hablaron por teléfono. Muy diplomáticos, por supuesto. El compañero Jesús, sí, soy yo. ¿Quién habla? Dice, no importa, dice. Nada más te queríamos avisar, compañero. A partir de hoy estás expulsado de Neuróticos Ayuda Mutua. No puedes poner un solo pie en ningún grupo. Pues muchas gracias por avisarme. Colgó. Vuelve a sonar el teléfono. Sí, bueno, ¿está la compañera Virginia? Sí, te la paso. Era el mismo. Esposa, ¿te hablan? Y le dijeron lo mismo. ¿Está usted expulsada, compañera Virginia, de la agrupación de Neuróticos Ayuda Mutua? No puede poner un solo pie en ningún grupo. Muchas gracias. En ese momento mi esposa me dijo también lo que pasó. Le digo, mira, sacudámonos el polvo de ahí y ya no nos quieren ahí. No te preocupes. Estamos mejor. ¿Sí? Ya salimos de ahí. Ya después alguna que otra vez me han vuelto a llamar. Pero era un acto que demostraba ya el desligarnos también de la responsabilidad con esa gente que no quiso el evangelio, ¿sí? Y de que ellos mismos lo rechazaron. Y los discípulos salieron llenos de gozo y se encaminaron hacia Iconio. Que donde nos rechacen por Cristo, atendamos a lo que Jesús dijo en las bienaventuranzas. Siéntete feliz cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males. Siéntete feliz. Estás haciendo algo. Y después Jesús dijo, miren, si a mí me aborrecieron, a ustedes también. No crean que les va a ir a todo dar. No van a hacer moneditas de oro y en todos lados van a caer re bien ustedes. El evangelio confronta. El evangelio pone a la gente en confrontación con su pecado. Si el evangelio que tú prediques no incomoda a nadie, probablemente no estás predicando bien el evangelio. Va a incomodar a la gente. Así que estemos gozosos y esperemos que el Señor nos llene de su espíritu para seguir con lo. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Vamos a orar. Terminamos el capítulo 13. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos ejemplos de lealtad, de fidelidad, de valentía, de denuedo en tus siervos Pablo, Bernabé. Señor, que con arrojo y valentía y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, podían provocar tumultos, o como dice más adelante en el mismo libro de Hechos, trastornaban las ciudades. Que podamos ver eso en nuestros días. Que nosotros podamos trastornar, inquietar y que haya gente que quiera juntarse para escuchar tu palabra. Cuán lejos a veces estamos de todo esto
que nos narra tu palabra, Señor, pero lo anhelamos. Prepara los corazones, crea hambre y sed de ti en aquellos con los que nos hemos de encontrar y les hemos de predicar de tu palabra, Señor. Pero que no rechacen. Por eso te rogamos que prepares los corazones, Señor, para que ellos no rechacen a la única persona que los puede salvar, que eres tú, nuestro Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.